El destino los enfrentó en una encrucijada llena de paradojas, donde ninguno logró representar a conciencia el papel que le tocó en suerte. Pero los dos tuvieron algo en común. Nunca entendieron al pueblo sobre el que reinaron. Fernando VII fue quizá el monarca de España que gozó de la mayor popularidad, y uno de los que menos satisfizo los deseos de sus súbditos. José Bonaparte encarnó los ideales burgueses de la Revolución Francesa, pero se vio impulsado a usurpar uno de los tronos más antiguos y tradicionales de Europa. Fernando VII, José Bonaparte. La historia no los absolvió de sus errores. La imagen de Fernando VII quedó asociada a la de un rey acomodaticio, vengativo e incapaz de aprovechar el aura de salvador de la patria que le asignó su destino. José Bonaparte, opacado por la figura de su hermano Napoleón, se retiró de la escena vilipendiado y odiado por los españoles, a los que quiso rescatar del absolutismo. España sufrió largamente las consecuencias de esta desafortunada actuación. Por lo tanto, ¿a qué nos conduce esta confrontación entre el rey deseado y el rey deseable que pudo ser José I? Pues sin duda alguna a las limitaciones de lo que podríamos llamar la opinión pública. Nos permite razonar acerca de la fragilidad de los apoyos de la opinión pública. ¿Tiene siempre razón la opinión pública? Un político actual diría que siempre tiene razón porque efectivamente es la opinión pública la que vota. La realidad es la que es y efectivamente a la luz del desarrollo de la historia, contraponiendo uno y otro personaje, pues no es ilegítimo pensar que quizá le hubiera podido mejor ir a la historia de España con un José I que no con un Fernando VII. La Revolución Francesa de 1789 encontró a España regida por una monarquía absoluta a cargo de un rey carente de autoridad y corroída por los enfrentamientos internos. Carlos IV había asumido el trono en 1788 y estaba muy lejos de ser un piloto de tormentas. Aficionado a la caza y a los relojes, como su infortunado primo Luis XVI de Francia, los asuntos de Estado serían paulatinamente atendidos por sus ministros y por su mujer, María Luisa de Parma. Extrovertida desde los tiempos en que era princesa de Asturias, María Luisa solía escandalizar a una corte austera y conservadora con sus actitudes poco ortodoxas. Vestía según la moda de París y frecuentaba a jóvenes de la Guardia Real. Convertida en reina, esa costumbre se transformó en asunto de Estado cuando tomó como amante a un ambicioso oficial de esa guardia, Manuel Godoy. Godoy se transformó en el favorito de la reina y en un hombre de absoluta confianza de Carlos IV, desplazando a los tradicionales consejeros del rey, los condes de Floridablanca y de Aranda. Su gestión política, plagada de desaciertos y de alianzas equivocadas, llevó a España a una guerra perdida contra Francia en 1794 y a otra no menos ruinosa contra Gran Bretaña. El 21 de octubre de 1805, el desastre naval en la batalla de Trafalgar significaría el fin de la península como potencia de los mares. La escuadra británica, al mando de Horacio Nelson, atacó la flota franco-española frente al cabo de Trafalgar en Cádiz. Formados en dos columnas paralelas, perpendiculares a la línea de batalla enemiga, los barcos ingleses lograron cortar la defensa de la flota aliada y rodear sus mayores buques, logrando así la victoria.
eso es irremediable, vamos, por razones geoestratégicas, por razones de política económica, por razones del enfrentamiento, diríamos, entre las dos potencias, entre Inglaterra y entre Francia, desde muchos años antes. Es decir, esa era la clave. Hay un capítulo en las memorias muy interesantes del Príncipe de la Paz, de Manuel Godoy, en donde dice, pensado esto muchos años después de estos acontecimientos, que desde su punto de vista la culpa no estaba en Napoleón, la culpa estaba en Inglaterra. Y dice, son famosas las palabras de su memoria, dice, Inglaterra la primera, Inglaterra la segunda, Inglaterra la tercera, y siempre la Inglaterra. Los malos resultados exteriores, su origen advenedizo, los gastos dispendiosos y su enfrentamiento con la Iglesia y la nobleza española convirtieron a Godoy en el hombre más odiado de España. Sus enemigos muy pronto encontrarían un aliado en la corte que asumiría el papel de jefe de esa oposición contra el favorito, Fernando de Borbón, el heredero de Carlos IV. El príncipe de Asturias había nacido en Madrid en 1784 y su animosidad contra Godoy había sido una consecuencia de la influencia que éste tenía sobre su padre y especialmente sobre su madre. No debió esforzarse demasiado para sumar partidarios al desdén que sentía por el favorito. La impopularidad de Godoy crecía día a día y Fernando era el beneficiario directo de esas manifestaciones. Yo creo que hay varios momentos que caracterizan esos rostros distintos de Fernando VII. Es muy interesante el primero, el que accede a la política. Ese Fernando VII conspirador, anti-ilustrado, antigodoyista, ese Fernando VII que decide erosionar, conspirar contra su padre, y apostar por alejarse de cualquier criterio, no solo revolucionario, sino ilustrado, e inspirar su política en las viejas bases de una España sin modificación, sin transformación. Ese Fernando VII que desconoce, que ignora, que decide ignorar las necesidades de cambio que se iban fraguando, que se iban necesitando en ese momento en el país. El príncipe se transformó en la única alternativa posible para una nobleza tradicional preocupada por la cada vez más notable influencia que Napoleón tenía sobre los asuntos de España. El emperador francés había establecido una sólida alianza con Godoy, pero también mantenía contactos reservados con Fernando. Su comportamiento dual respondía a sus planes estratégicos. Necesitaba la alianza española para anular a Portugal, un fiel aliado de Gran Bretaña en el sur del continente. El 27 de octubre de 1807, representantes diplomáticos de España y Francia firmaron el Tratado de Fontainebleau. Consagraba la partición de Portugal y la autorización española para que los ejércitos napoleónicos atravesaran su territorio para invadir el Lusitano. Ese mismo día, papeles que involucraban a su hijo Fernando en una conspiración contra el trono cayeron en manos de Carlos IV. El rey ordenó arrestar al príncipe y a los principales sospechosos de haber colaborado en ese complot. Fernando terminó pidiendo perdón después de haber delatado a algunos de los conjurados. Pero su actitud no afectó su imagen ante el pueblo. Todo lo contrario. No fueron pocos los partidarios de Fernando que pensaron que en realidad había sido una trampa de Godoy para desprestigiar al heredero. Su popularidad aumentó y el odio al favorito también. La historiografía, por otra parte, ha recogido a
través de testimonios contemporáneos y a través de estudios posteriores, que Fernando VII era un personaje bastante tortuoso, y el propio hecho de haber conspirado contra su propio padre ya muestra en gran medida cuál era su personalidad. Y esa versatilidad y ese carácter taimado de Fernando VII se puso de manifiesto muy claramente a lo largo de su reinado. Él siempre una posición defensiva respecto de lo que él considera que son sus derechos, que lo que él considera que es una concepción del poder teocrático, una concepción del poder basada en su derecho divino de ejercer el poder monárquico sin limitación. Ese es muy característico, porque creo que a partir de ese momento casi todas las actitudes irán vinculadas a esa concepción del poder. En ese ambiente cargado de sospechas, Napoleón arrojó la siguiente piedra. En cumplimiento del Tratado de Fontainebleau, los ejércitos franceses comenzaron la pacífica invasión de la península. El pretexto era la ocupación de Portugal, pero las demoras en atravesar España fueron tan notorias como alarmantes. En la corte instalada en Aranjuez, comenzaron a circular rumores sobre una eventual huida de Carlos IV hacia las colonias americanas, imitando la actitud del soberano portugués. El creciente malestar derivó, el 17 de marzo de 1808, en una algarada popular que intentó linchar a Godoy, supuesto culpable de todos los males. Tras esa noticia, que tuvo lugar en Aranjuez, el rey no tuvo más remedio que abdicar. Fernando, rebautizado como el Deseado, fue reconocido como el nuevo soberano. El júbilo de los partidarios de Fernando no duró demasiado. Napoleón tenía otros planes. No reconoció de inmediato al nuevo rey y le solicitó que se reunieran en la localidad francesa de Bayona. Con alrededor de 100.000 soldados franceses ocupando su territorio, Fernando no tenía opción. Hacia allí también fueron llevados Carlos IV, su esposa y Manuel Godoy. El 5 de mayo, el emperador obligó a Fernando a devolver la corona a su padre. Una vez obtenido este propósito, Carlos IV volvió a abdicar, esta vez en favor del hermano de Napoleón. José Bonaparte se convirtió en el nuevo rey de España. Napoleón, cuando comenzó la ocupación de la península, calculó mal. Él incluso después lo reconoció en Santa Elena. Él se equivocó en España porque pensaba que la ocupación iba a ser una empresa relativamente fácil, un paseo. Él había presenciado el espectáculo lamentable de Carlos IV y su hijo Fernando VII peleándose por el trono y el resultado del motín de Aranjuez. Y él pensó que los españoles estaban hartos de los Borbones y de estos problemas internos que había provocado pues, Carlos IV con el nombramiento de Godoy, después el enfrentamiento con su hijo. Él pensó que los españoles iban a recibirlo de buen grado y que la incorporación de España al imperio napoleónico no iba a plantear muchos problemas. Después de perder su trono en Bayona, Fernando fue alojado en el castillo de Valençay, propiedad del canciller francés Talleyrand. El castillo no era otra cosa que una mansión rural sin riqueza ni lujo, rodeada de una llanura yerma donde pastaban ovejas y venados. El príncipe de Asturias se alojó allí en compañía de su hermano Carlos y de su tío Antonio, además de un numeroso grupo de colaboradores. José Bonaparte era el hermano mayor de Napoleón. No se dedicó a las armas, sino a las leyes. Había nacido en Córcega el 7 de enero de 1768. Imbuido del espíritu de la Revolución Francesa, acompañó a su hermano en la campaña de Italia en 1796 y posteriormente desempeñó misiones diplomáticas para la República Francesa. Cuando Napoleón monopolizó el poder en Francia, José se transformó en uno de sus colaboradores de máxima confianza. Por decisión imperial, en 1806 se convirtió en rey de Nápoles. Desde allí, partiría obediente para hacerse cargo de la corona de España.
En el sur de Italia había limitado el poder de la aristocracia, recreando instituciones más acordes con su ideal republicano. En España intentó hacer lo propio, pero tropezó con todo un pueblo dispuesto a defender a muerte su integridad territorial y política. Napoleón y su hermano José nunca comprendieron cabalmente el problema español. En consecuencia, no pudieron resolverlo. José Bonaparte es un personaje que mostró a lo largo de su corto reinado unos deseos de buena voluntad, de buenas intenciones, pero de escasa capacidad como gobernante, teniendo además que enfrentarse a una situación de reinar en un país que él no conocía y que estaba en guerra permanente, y enfrentarse además a la dificultad que suponía pues el zafarse de la influencia que quería ejercer sobre él su hermano Napoleón, que era quien realmente dictaba la política que se debía llevar a cabo en España. Bonaparte, no solo hay que verlo a José Bonaparte como, bueno, pues como un rey usurpador opuesto por su hermano Napoleón para controlar y para dominar España, pero también habrá que considerarlo como portador de unas ideas que eran muy distintas de las que mayoritariamente tenían los españoles, que son bueno, pues las ideas que trae Napoleón son las ideas que van a triunfar a lo largo del siglo XIX, que son las grandes ideas, pues todavía un poco en gestación del liberalismo, después el liberalismo español y el liberalismo nacional. Las ideas ilustradas y enciclopedistas que impulsaron la Revolución Francesa tuvieron en España una difusión menos intensa y tardía. El Partido Liberal o afrancesado nunca adquirió una fuerza capaz de modificar el orden establecido. El descrédito de la monarquía se circunscribió a Godoy, a Carlos IV y a su mujer. Fernando VII, en cambio, encarnaba las virtudes del buen rey, aunque nunca hubiera demostrado tener ninguna de ellas. Además, la invasión militar despertó en los españoles un profundo sentimiento de identidad y de libertad. Las frustraciones de los últimos años se canalizarían en una lucha sin cuartel contra los soldados franceses. Sin distinciones sociales o políticas, los españoles descubrieron que formaban parte de una causa común. Él se encontró con una dinastía en situación de desguace, con un Carlos IV y un Fernando VII, ambos dando una imagen pésima, indigna, ciertamente, de la monarquía española. Y creyó que todo el monte era orégano, porque la verdad es que se lo hicieron enormemente fácil. Las claudicaciones de Bayona fueron, repito, una lección de indignidad por parte de la dinastía reinante. Él se encontró con esta situación y creyó que esto era pan comido, absolutamente, que era facilísimo, que iba a ser un paseo militar. Y se encontró luego dos novedades: una, la resistencia del pueblo español, y se encontró sobre todo con la ayuda británica. Los embajadores napoleónicos y sus generales reforzaron el error de juicio del emperador en las primeras semanas de la ocupación. El 23 de marzo, las columnas encabezadas por el general Joaquín Murat, Gran Duque de Berg, entraron en Madrid en medio de manifestaciones de calor popular. Se creía que los franceses estaban allí para respaldar la coronación de Fernando VII. Un mes y medio después, esa sensación había cambiado. El 2 de mayo, un incidente frente al Palacio Real en Madrid derivó en una rebelión popular que el general Murat ordenó aplastar a sangre y fuego. Las tropas francesas provocaron una verdadera carnicería entre hombres y mujeres del pueblo que los enfrentaban con armas improvisadas. En los días sucesivos, los fusilamientos de personas acusadas de rebelión iban a encender la mecha de los sublevados en todo el territorio de España. Yo lo plantearía desde el punto de vista de que fueron los franceses mismos, la presencia francesa, la que desencadenó el sentimiento nacional. Un sentimiento nacional que no se había expresado hasta la fecha, que no tenía vehículos para hacerlo, y que fue la propia
Fue un tiempo en el que la relación con el invasor fue generando una conciencia de lo propio, que no existía dibujada. Y entonces, a partir de esa autoconciencia de Estado o de nación, más precisamente dicho, esa conciencia de nación fue naciendo a medida que se estaba trabando el enfrentamiento. Y la monarquía aquí representaba el icono, representaba la bandera. Napoleón había afirmado que si la ocupación de España fuera a costarme 80.000 hombres, no la haría, pero creo que no me harán falta más allá de 12.000. No tardó en descubrir que no lograría el control efectivo del territorio ni con los 200.000 soldados veteranos enviados para reforzar a los primeros contingentes que ocuparon la península. Esos regimientos estaban constituidos en general por tropas bisoñas en el arte de la guerra y pagaron muy cara su inexperiencia. En Bailén, el 19 de julio de 1808, fueron derrotados por un ejército comandado por los generales Francisco Castaño y Teodoro Reding. Era la primera vez que una fuerza expedicionaria napoleónica era batida en forma tan decisiva. El resultado entonó a los españoles y obligó a los franceses a desviar la atención hacia los asuntos en España. Un mes antes de la derrota militar en Bailén, el 15 de junio de 1808, José Bonaparte fue legitimado como rey de España por un grupo de notables convocados a Bayona para que actuasen como cortes. Los presentes también tuvieron que aprobar una constitución redactada aparentemente con la intervención directa de Napoleón. La Carta de Bayona implementaba un nuevo sistema político. Se trataba de una especie de monarquía limitada en la que José Bonaparte trató de desplegar, desde su primer día de gobierno, un discurso ilustrado, pragmático y reformista para atraer a burgueses y aristócratas asustados por la rebelión popular. Era una misión casi imposible. La reacción patriótica y antinapoleónica proclamaba que todos los franceses eran enemigos de la patria, de la religión y de Dios. Fue una explosión, en este sentido, por vez primera, desde la unificación, por llamarle de alguna manera, del Estado moderno, siglos atrás, una explosión que tuvo una derivación o una manifestación, no diríamos regionalista, pero sí centrífuga del país. De tal manera que las actuaciones de los catalanes, de los vascos, de los gallegos o de los andaluces, aunque sean de forma absolutamente espontánea, cada uno por su sitio, pero todos convergen en el mismo objetivo de luchar bueno, pues por las esencias fundamentales políticas, religiosas, de lo que hasta ese momento había representado la corona y el rey de todos los españoles. El sentimiento antifrancés se acentuó por los excesos cometidos por las tropas imperiales en campaña. Napoleón, rodeado de sus mejores generales y un ejército poderoso, quebró las defensas cercanas a Madrid y entró en la capital el 4 de diciembre de 1808. Durante los primeros meses de 1809, los franceses fueron aniquilando a las fuerzas regulares españolas, pero debieron enfrentar una resistencia mucho más temible. La guerra de guerrillas asoló todo el territorio hispano. Los patriotas formaban grupos pequeños que atacaban por sorpresa y desaparecían con la complicidad de la población. Las represalias arbitrarias y salvajes se hicieron frecuentes. José Bonaparte podría proclamar las bondades de un sistema político que ofrecía mejores oportunidades para todos, pero para la mayoría de los españoles todo se reducía a destrucción, miseria y muerte. La guerra de la independencia fue la guerra más catastrófica de toda la España contemporánea. Yo diría que incluso que la última guerra civil,
en el sentido de que fue una guerra que no tenía frentes de batalla, es decir, era un país entero contra un ejército. Y la guerra estaba en todos los lugares simultáneamente. Y eso dio lugar a episodios verdaderamente crueles que fueron muy bien reflejados por los desastres de la guerra de Goya tan conocidos, ¿no? De manera que los españoles, cuyo ejército regular fue prácticamente deshecho y que tenían que enfrentarse con el formidable ejército de Napoleón, con lo que podían tener a mano, pues utilizaron incluso armas blancas. El odio a José I, nombre oficial del rey, se reprodujo en apelativos ingeniosos, aunque no siempre exactos. Uno de los más comunes fue el de Pepe Botella, a pesar de que Bonaparte era austero con la bebida o definitivamente abstemio, según diferentes fuentes históricas. Espíritu ilustrado, las inquietudes del rey iban desde la disolución del Santo Oficio hasta la readecuación urbanística de Madrid, según los nuevos parámetros urbanísticos de la época. Esta preocupación por crear nuevos espacios abiertos le valdría también el apodo de Pepe Plazuela. La realidad es que José I, a diferencia de su hermano, no aspiraba a la conquista del mundo ni a la gloria infinita del imperio. Fue un hombre que sin ser religioso, hizo lo posible por adaptarse en Sevilla, asistía a las procesiones de Semana Santa con la intención de ser querido, de hacerse de querer, y este es el gran drama de él, que es un rey con competencias profesionales demostradas para ser rey. En lo poco que pudo reinar, pues efectivamente dejó atisbos de que podría haber sido el rey deseable para la España del momento, porque tenía sentido reformista, porque aplicaba criterios innovadores que a la postre pues, no se pudieron aplicar en España hasta 30 años después. Es decir, que hubiera podido avanzar la historia de España, pero que sin embargo la opinión pública lo estigmatizó y le impidió ejercer con naturalidad las cualidades que podía tener. En 1810 la situación de José I era apremiante. El general inglés Arthur Wellesley, duque de Wellington, había derrotado a fuerzas francesas en Torres Vedras, en las afueras de Lisboa, y en Fuentesoñoro. La presencia francesa en España estaba bajo amenaza exterior, mientras que líderes guerrilleros como Juan Martín, el Empecinado, Espoz y Mina o el cura Merino atacaban constantemente sus líneas de comunicaciones. José Bonaparte no había logrado atraerse la adhesión de los españoles con sus medidas de gobierno, con las que intentaba reemplazar el poder de las bayonetas. Yo creo que fue un rey funcionario, fue un rey burgués y un rey funcionario que conocía pues, lo que se podía pedir a la administración, a la burocracia, y lo importante que era rodearse de gente que tuviera un sentido de la administración, de lo que llamaríamos ahora burocracia. No, por supuesto que no era un tonto, y yo creo que efectivamente podría haber sido un buen rey si no hubiera reinado sobre un país en armas y sobre un país que no le quería ciertamente como rey. Pero yo entiendo que entre Fernando VII y José Bonaparte, pues por mucho que a la historiografía nacionalista española le parezca mal, yo me quedaría con José Bonaparte mucho antes que con este estólido y probablemente imbécil de Fernando VII, ¿no? El deterioro de la situación militar francesa fortalecía la resistencia política de los patriotas españoles, que se había iniciado a continuación de la sublevación popular de Madrid en mayo de 1808. Las juntas provinciales, creadas para suplir el vacío de autoridad producido en Bayona, convergieron en una junta central que asumió por delegación el poder real. La junta desconoció la legitimidad de José I y enarboló la de Fernando VII para gobernar y legislar en su nombre. Su tarea fue decisiva para coordinar la lucha contra el invasor,
pero sobre todo porque se constituyó en un curioso ejemplo de autogestión política. En 1810, la Junta delegó el poder en una regencia, pero antes convocó a una reunión extraordinaria de Cortes. Esas Cortes, donde predominaban los elementos liberales, redactaron una constitución con puntos de contacto con la Carta de Bayona de José I, pero con alcances mucho más audaces, que fue promulgada el 19 de marzo de 1812. La Pepa, como se la conoció popularmente, por haber nacido el día de San José, planteaba que la soberanía pasaba del rey al pueblo. Se consagraba la división de poderes y el sufragio, la igualdad ante la ley y los derechos individuales. Y allí hay dos ideas manifiestamente contrarias y podríamos llegar a decir que incompatibles. Las que llegarán a triunfar, pero que no están en el origen de 1808, sino que están en la Constitución del 12, 4 años más tarde. Las que llegarán a triunfar, que son las ideas de que aquel colapso de la monarquía tenía que dar lugar a un nuevo orden, a un nuevo protagonismo popular, a unas nuevas bases de la legitimidad y de la soberanía del Estado. Una cosa son los españoles que llevan a cabo la guerra contra el invasor napoleónico y otra cosa son los españoles reformistas que se reúnen en Cádiz, en las Cortes, que van a impulsar unas reformas que en muchos aspectos es una reforma similar a la que la monarquía de José Bonaparte está impulsando desde Madrid. De manera que dos bandos enfrentados y que sin embargo están proponiendo unas reformas que en muchos aspectos son reformas similares o paralelas. Eso es una de las paradojas de la guerra de la independencia y de aquellos años que van desde 1808 a 1814. Napoleón priorizaba la campaña sobre Rusia y tuvo que debilitar su presencia militar en España. Wellington pasó a la ofensiva. Las victorias de Badajoz, Salamanca y Arapiles en 1812, las de Vitoria y San Marcial en 1813, fueron marcando el repliegue del ejército francés hacia los Pirineos. José Bonaparte, abandonado a su suerte, acompañó ese retorno sin gloria que anunciaría el comienzo del fin, también para su invicto hermano. La dura guerra librada contra los franceses había fortalecido la identidad de los españoles, orgullosos de haber resistido y batallado contra uno de los mejores ejércitos del mundo. Habían sufrido mucho y de alguna manera idealizaron también el sacrificio de su rey, preso en el mediodía francés. La imagen de Fernando VII se había agigantado en todos estos años y era más deseado que nunca, aunque su sufrimiento no era equiparable al de ninguno de sus súbditos. Las consecuencias económicas de lo que supuso la guerra de paralización de todas las fuerzas productivas fue absoluto, y tanto a nivel demográfico, con más de 250.000 muertos a lo largo de la guerra en España, muertos españoles, y la situación de crisis económica salvaje que vivió España, en la España de 1814, era absolutamente terrible, una situación agónica. Esto es una realidad que más allá de las advocaciones patrióticas que puedan alimentar nuestro ego reivindicativo de españoles resistentes frente al invasor, la realidad es que la guerra generó unos costes económicos a España que de hecho probablemente le costó medio siglo recuperarlos. A 300 kilómetros de París y muy lejos de España, Fernando adoptó un perfil sumiso y resignado. Su correspondencia con Napoleón lo mostraba dispuesto a colaborar, y hasta organizó una fiesta especial cuando el emperador contrajo matrimonio con María Luisa de Austria en 1810. Todo cambió cuando la suerte de su carcelero comenzó a serle adversa. En noviembre de 1813, Napoleón envió a un negociador para tratar los términos de un eventual retorno de Fernando al trono de España. El príncipe de Asturias se mostró altivo y propenso a imponer condiciones, pero el riesgo de que un nuevo vacío de poder provocara una revolución allanó el camino.
el Tratado de Valence, convenía la paz entre los dos países. Francia reconocía a Fernando VII como rey de España y se comprometía a devolver las posesiones conquistadas. España admitía la evacuación de ejércitos ingleses de su territorio y decretaba una amnistía para los españoles que hubieran colaborado con el gobierno de José I. Los españoles no conocían a Fernando VII ni cómo iba a desarrollarse el reinado de Fernando VII cuando se restableciese la normalidad. Por eso Fernando VII, los españoles lo llamaban ya el deseado, de manera que esa pretensión de los españoles de restaurar la monarquía legítima tenía la esperanza de que Fernando VII cumpliese las expectativas de los españoles. Pero realmente Fernando VII no expresó. Se podía sospechar, Fernando VII no era un reformista y mucho menos un revolucionario. Por consiguiente, tampoco había que ser muy perspicaz para darse cuenta de que la vuelta de Fernando VII, cuando terminase la guerra, iba a significar la vuelta al antiguo régimen, a la monarquía absoluta. El 24 de marzo de 1814, Fernando VII cruzó los Pirineos y retornó a España, después de 6 años de ausencia. Se había convertido en la esperanza de una España que había usado su bandera como símbolo de soberanía y de libertad. Era también la encarnación de la recuperación de un reino azotado por la decadencia y la corrupción de sus gobernantes. El 16 de abril, el rey llegó a Valencia, donde lo esperaba un representante de la regencia con el texto de la Constitución de 1812. También lo aguardaba un diputado absolutista con un documento de adhesión incondicional, el famoso Manifiesto de los Persas. Pero el que inclinó la balanza fue el general Francisco Javier Elío, que exhortó al monarca a recuperar sus derechos y puso a sus soldados a su disposición para defenderlos. El 4 de mayo, Fernando VII declaró nula toda la obra de las Cortes de Cádiz y emprendió una marcha triunfal hacia Madrid. José Bonaparte se había ido de España escoltado por los derrotados soldados napoleónicos. Siguió colaborando con Napoleón hasta su caída definitiva. Después, emigraría a los Estados Unidos para llevar una vida de burgués acomodado, tal como había pronosticado su hermano. Militares y políticos también exilados intentaron convertirlo sin éxito en cabeza de eventuales conspiraciones contra la restablecida monarquía de Francia. En esos mismos círculos también se especuló con la posibilidad de convertirlo en rey de México. Bonaparte desalentó cualquier aventura y se dedicó a envejecer plácidamente en las cercanías de la ciudad de Filadelfia. En 1832 se radicó en Londres y en 1840 se trasladó a Florencia, donde moriría 4 años después. Fernando VII no tuvo un futuro tan apacible. Tendría que luchar durante todo su reinado contra el crecimiento del ideario liberal que se había manifestado en las Cortes de Cádiz. Su intransigencia absolutista no hizo más que agravar las divisiones y acentuar la crisis política, social y económica que había heredado. El rey deseado se transformó en el más odiado. Cuando murió en 1833, dejó pendiente ese enfrentamiento que condicionaría gran parte de la historia de la España futura. La idea de las dos Españas, la idea de dos proyectos que conviven en conflicto, creo que Fernando VII es uno de esos ingredientes que nos permite leerlo en su tiempo de una manera clarísima. Lo que en el siglo XIX se denominaba el espíritu del siglo, lo que es el signo de los tiempos, que diríamos ahora, ese flujo de cambios que caracteriza a Europa desde la Revolución Francesa como vector
de cambio, como vector de desarrollo, como vector de progreso, que también dirían los habitantes del XIX, ¿no? Y Fernando VII con la idea de que existe la posibilidad de permanecer inmóvil ante un mar de fondo que está transformando radicalmente la vida conocida, ¿no? Entonces yo creo que Fernando VII representa esa insensibilidad, esa conciencia de que los tiempos pueden ser detenidos. El 10 de mayo de 1814, las Cortes de Cádiz quedaban disueltas y el absolutismo volvía a reinar en España, pero esta vez favorecido por un apoyo popular que había declinado todo principio en pro de la lucha por la independencia. Fernando VII nunca sacaría partido de esta incondicional adhesión de sus súbditos a su persona. Era un aristócrata anclado en otro tiempo. Como José Bonaparte encarnaba la imagen de un burgués apacible, lejos de los gestos heroicos. Dos hombres que quizá vivieron en un tiempo equivocado o que simplemente fueron víctimas de una paradoja histórica que no estaban capacitados para manejar. A la caza y a los relojes como su infortunado primo Luis XVI de Francia, los asuntos de Estado serían paulatinamente atendidos por sus ministros y por su mujer, María Luisa de Parma. Extrovertida desde los tiempos en que era princesa de Asturias, María Luisa solía escandalizar a una corte austera y conservadora con sus actitudes poco ortodoxas. Vestía según la moda de París y frecuentaba a jóvenes de la Guardia Real. Convertida en reina, esa costumbre se transformó en asunto de Estado cuando tomó como amante a un ambicioso oficial de esa guardia, Manuel Godoy. Godoy se transformó en el favorito de la reina y en un hombre de absoluta confianza de Carlos IV, desplazando a los tradicionales consejeros del rey, los condes de Floridablanca y de Aranda. Su gestión política, plagada de desaciertos y de alianzas equivocadas, llevó a España a una guerra perdida contra Francia en 1794 y a otra no menos ruinosa contra Gran Bretaña. El 21 de octubre de 1805, el desastre naval en la batalla de Trafalgar significaría el fin de la península como potencia de los mares. La escuadra británica, al mando de Horacio Nelson, atacó la flota franco-española frente al cabo de Trafalgar en Cádiz. Formados en dos columnas paralelas, perpendiculares a la línea de batalla enemiga, los barcos ingleses lograron cortar la defensa de la flota aliada y rodear sus mayores buques, logrando así la victoria. Eso era irremediable, por razones geoestratégicas, por razones de política económica, por razones del enfrentamiento, diríamos, entre las dos potencias, entre Inglaterra y entre Francia, desde muchos años antes. Es decir, esa era la clave. Hay un capítulo en las memorias muy interesantes del Príncipe de la Paz, de Manuel Godoy, en donde dice, pensado esto muchos años después de estos acontecimientos, desde su punto de vista, la culpa no estaba en Napoleón, la culpa estaba en Inglaterra. Y dice, son famosas las palabras estas de su memoria, dice, Inglaterra la primera, Inglaterra la segunda, Inglaterra la tercera, y siempre la Inglaterra. Los malos resultados exteriores, su origen advenedizo, los gastos dispendiosos y su enfrentamiento con la Iglesia y la nobleza española convirtieron a Godoy en el hombre más odiado de España.
Sus enemigos muy pronto encontrarían un aliado en la corte que asumiría el papel de jefe de esa oposición contra el favorito, Fernando de Borbón, el heredero de Carlos IV. El destino los enfrentó en una encrucijada llena de paradojas, donde ninguno logró representar a conciencia el papel que le tocó en suerte. Pero los dos tuvieron algo en común: nunca entendieron al pueblo sobre el que reinaron. Fernando VII fue quizá el monarca de España que gozó de la mayor popularidad y uno de los que menos satisfizo los deseos de sus súbditos. José Bonaparte encarnó los ideales burgueses de la Revolución Francesa, pero se vio impulsado a usurpar uno de los tronos más antiguos y tradicionales de Europa. Fernando VII, José Bonaparte. La historia no los absolvió de sus errores. La imagen de Fernando VII quedó asociada a la de un rey acomodaticio, vengativo e incapaz de aprovechar el aura de salvador de la patria que le asignó su destino. José Bonaparte, opacado por la figura de su hermano Napoleón, se retiró de la escena vilipendiado y odiado por los españoles, a los que quiso rescatar del absolutismo. España sufrió largamente las consecuencias de esta desafortunada actuación. Por lo tanto, ¿a qué nos conduce esta confrontación entre el rey deseado y el rey deseable que pudo ser José I? Pues sin duda alguna a las limitaciones de lo que podríamos llamar la opinión pública. Nos permite razonar acerca de la fragilidad de los apoyos de la opinión pública. ¿Tiene siempre razón la opinión pública? Un político actual diría que siempre tiene razón porque efectivamente es la opinión pública la que vota. La realidad es la que es y efectivamente a la luz del desarrollo de la historia, contraponiendo uno y otro personaje, pues no es ilegítimo pensar que quizá le hubiera podido mejor ir a la historia de España con un José I que no con un Fernando VII. La Revolución Francesa de 1789 encontró a España regida por una monarquía absoluta a cargo de un rey carente de autoridad y corroída por los enfrentamientos internos. Carlos IV había asumido el trono en 1788 y estaba muy lejos de ser un piloto de tormentas. El príncipe de Asturias había nacido en Madrid en 1784 y su animosidad contra Godoy había sido una consecuencia de la influencia que éste tenía sobre su padre y especialmente sobre su madre. No debió esforzarse demasiado para sumar partidarios al desdén que sentía por el favorito. La impopularidad de Godoy crecía día a día y Fernando era el beneficiario directo de esas manifestaciones. Yo creo que hay varios momentos que caracterizan esos rostros distintos de Fernando VII. Es muy interesante el primero, el que accede a la política. Ese Fernando VII conspirador, antiilustrado, antigodoyista, ese Fernando VII que decide erosionar, conspirar contra su padre y apostar por alejarse de cualquier criterio, no solo revolucionario, sino ilustrado, e inspirar su política en las viejas bases de una España sin modificación, sin transformación. Ese Fernando VII que desconoce, que ignora, que decide ignorar las necesidades de cambio que se iban fraguando, que se iban necesitando en ese momento en el país. El príncipe se transformó en